Listo. Vamos a pasar la asistencia. Presente, profe. Jefferson acá. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Ángel Calo. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Camués. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Paul Catota. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Ángel Chorros. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Mario Chuquimarca. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Enríquez. Enríquez. Está con el audio mal, creo, Carlos Enríquez. Edwin Enríquez presente. Edwin Enríquez está presente. Carlos Enríquez. Sí. Carlos está con el audio mal. Que ya le mandaba un mensaje, dijo. Bueno, esperemos que mande. A ver, Giovanni Isa. Luis Jumbo. Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero Enríquez Carlos, por favor, buenas tardes. Tenía problemas con el audio. Ok. Jimmy Kinga. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Logacho. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Lucumi. Lucumi. Madrid. Paul Madrid. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Maldonado. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Denis Martínez. Inge, buenas tardes. Disa, por favor. Ya. Gracias. Martínez. No, perdón, Morales. Carlos Morales. Alex Musso. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Verónica Naranjo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Narváez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Guillermo Núñez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Diego Ortega. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Alex Pereira. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Andrés Pinedo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Ponce. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ramiro Proaño. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Quera. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Catherine Kilka. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Anderson Quinaloa. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Darwin Sangucho. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Daisy Silva. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Nelson Tixe. Tixe. Ángel Vega. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Y Jonathan Benitini. Marco Chimbolama. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Gerson Cunalata. Paul Grefo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Washington Guacho. Presente, Inge. Cristian Walichico.
Edison Hamid. Marco Micho. Marco Navarrete. Presente, ingeniero. Javier Navarro. Navarro. Marcelo Ninahualpa. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Wilson Núñez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Rangel. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jonathan Torres. Nelson Vizcarra. Inge, muy buenas. Javier Navarro. Mil disculpas. Ya. Santiago Yacén. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Inge, ¿cómo está? Buenas tardes. Nelson Tixe del Paralelo B. Ya. ¿Quién más me falta? Buenas tardes, ingeniero Martínez del Paralelo B. Martínez. ¿Marquínez o Martínez? Sí, Martínez. Yo sí me he puesto, gracias. No, sí, ya le puse. ¿Quién más me falta? En el chat me parece que están algunos. Guillermo Núñez, Gerson Cunalat. Núñez, ¿dónde está Núñez? Aquí ya. Cunalat. Ok, ¿alguien más que me falte? Bien, entonces ahí queda el tema de la asistencia. Bueno, vamos a la clase de hoy. Que vamos a ver un tema bastante importante también, bastante interesante. Estamos en la recta final ya. Nos queda esta semana y la otra de lo que corresponde a clases como tal. Entonces nos quedan dos temas por ver. Uno lo vamos a ver hoy y el otro lo vamos a ver la próxima clase. El tema que nos queda hoy es campos magnéticos. Ya en la clase anterior estuvimos viendo campo eléctrico, fuerza eléctrica y potencial eléctrico. Bueno, hoy vamos a ver algo similar. Vamos a ver campo eléctrico, campo magnético, fuerza magnética y flujo magnético. Entonces, todo esto nos va a llevar después a lo que realmente pienso yo que sería el punto culminante para la especialidad de ustedes, que es la electrónica y las telecomunicaciones, que es la corriente eléctrica. ¿Bien? Después vamos a entender la corriente eléctrica desde el punto de vista de la física, ¿no? Porque ustedes después van a tener asignaturas de circuitos eléctricos, electrónica, electrónica digital, y van a manejar la corriente eléctrica desde otro aspecto. Pero nosotros la vamos a ver desde el punto de vista de la física, y precisamente integrando los conceptos de electrostática y de magnetismo. Por lo tanto, la clase de hoy es importante. Vamos a ver algunas cuestiones. Por supuesto que no todo lo que vamos a ver aquí va a ir a la prueba, ni mucho menos, porque eso no va a ser posible. Ustedes saben que hay demasiada cantidad de contenido. De todo lo que vamos a ver aquí, yo sí voy a puntualizar qué tema podría ser importante realmente para la prueba. De todas formas, eso no quiere decir que el resto de cosas no la vamos a ver. Lo tenemos que ver porque nosotros tenemos que tener una noción básica de los temas fundamentales que se tratan en magnetismo. Y tenemos que reforzar todas esos conocimientos para el caso de las personas que ya lo han visto anteriormente y darlo por informado, aunque sea para las personas que no las han visto en otras ocasiones, para que más o menos todos se igualen
y lleguen a los siguientes niveles con todo el nivel de preparación que se requiere. Bien, entonces los objetivos de este encuentro son realizar cálculos de fuerza y campo magnético, interpretar las diferencias que existen entre fuerza eléctrica y fuerza magnética y analizar los principios de fuerza magnética sobre conductores que transportan una corriente eléctrica. Bien, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a empezar ya. Cuando quieran participar o preguntar, lo hacen sin ningún problema, ¿no? Este es un tema sumamente interesante, déjenme decirle, hay muchas aplicaciones prácticas hoy en día que se basan precisamente en los principios de la física del magnetismo y del electromagnetismo. Un ejemplo de ello, de hecho me parece que hay un video ahí en la plataforma para que ustedes lo revisen después, que son los trenes de levitación magnética que existen en algunos países como China, Alemania y otros países donde ya existen trenes de alta velocidad de levitación magnética. Y esto tiene que ver con los principios de la física que vamos a ver el día de hoy. Así que aplicaciones son muchas, ¿bien? En los motores eléctricos, en los transformadores y sobre todo un campo de aplicación muy importante para nosotros como ingenieros en telecomunicaciones, que son la propagación de ondas electromagnéticas. El principio de magnetismo o de campo magnético y la vinculación con el campo eléctrico es la esencia de la propagación de una onda electromagnética por el espacio, ¿ok? Por lo tanto, para nosotros es vital este tema de la relación entre el vector de campo magnético y el vector de campo eléctrico. Esa es la esencia de entender después cómo se propaga una onda electromagnética, desde una antena transmisora hasta una antena receptora situada a cierta distancia y esa onda electromagnética se propaga por el espacio libre o por cualquier otro medio de transmisión, no necesariamente el espacio libre. En conclusión, vamos a entrar en esta parte y vamos a revisar algo de los campos magnéticos, cómo se descubrieron, cómo se originó un poquito de la historia, ¿no? En 1269, fíjense que el descubrimiento de los campos magnéticos data de muchos años atrás. Bien. De hecho, la palabra magnetismo tiene algunas cuestiones de origen desde una región donde se descubrió, en el antiguo Persia se descubrió ciertas zonas donde había unas piedras, rocas, que eran capaces de atraer a otros materiales. Esas rocas se les denominó en ese momento magnesia, ¿ok? Y tenían la capacidad descubrieron en ese momento que tenían la capacidad de atraer ciertos materiales. Ese efecto, que en aquel momento no estaba demostrado matemáticamente, sí se tomó en consideración para el origen de esa palabra de magnetismo, ¿bien? Por ese material que tenía esa capacidad. Entonces, en 1269, Pierre de Maricourt descubrió que las direcciones a las que apunta una aguja al acercársele un imán natural esférico formaban líneas que rodean a la esfera y pasaban a través de esta entre dos puntos diametralmente opuestos uno del otro. A eso se le llamaron polos de un imán. Bien, ese es el principio, o sea, a partir de ahí se estableció el principio para desarrollar uno de los instrumentos básicos de orientación que se han manejado a lo largo de la historia, que es la brújula. Bien, experimentos consecutivos demostraron que todo imán, cualquiera que fuera su forma, tiene dos polos, un polo norte y otro polo sur. Como quiera que usted lo corte, usted coge cualquier imán y le realiza un corte y siempre va a existir un polo norte y un polo sur. De hecho, hasta el momento, hasta la actualidad, no es posible, no ha sido posible, hasta donde yo conozco, no ha sido posible separar dos polos. Siempre que usted corte un trozo de material magnético, un imán en este caso, tiene dos polos, un polo norte y un polo sur. Bien. Se ha descubierto que entre esos polos existen fuerzas de interacción. Bien. Un polo norte con otro polo norte
tienden a repelerse, al igual que un polo sur con otro polo sur. Y un polo sur con un polo norte tienden a atraerse. Entonces se ha descubierto a través de esos experimentos que existen fuerzas de interacción entre estos polos. Bien, nunca hasta el momento ha sido posible aislar un solo polo magnético. Es decir, los polos magnéticos siempre se encuentran en pares. Eso es importante saberlo. Más adelante, en 1819, uno de los científicos que dio un aporte importante a la teoría de los campos magnéticos fue Christian Ørsted. Él descubrió que una corriente eléctrica en un alambre era capaz de desviar la aguja de una brújula cercana. Si usted hacía pasar una corriente eléctrica a través de un alambre, podría ser capaz de desviar la aguja de una brújula. ¿Eso qué indica? Que alrededor de ese conductor por el cual circula electrones, circula una corriente eléctrica, se genera un campo magnético hacia alrededor. ¿Y eso por qué? Porque existen cargas en movimiento a través de ese conductor. Vayan tomando nota de eso, que eso es el punto clave aquí. Porque aquí empieza a aparecer una diferencia con la fuerza eléctrica. Entre la fuerza magnética y la fuerza magnética hay una diferencia importante. Y ya por ahí la van viendo. En 1820, otro de los científicos con un gran aporte al campo del electromagnetismo fue Faraday. Bien, de hecho hay muchas aplicaciones importantes que tienen su apellido, como por ejemplo las jaulas de Faraday que se usan mucho en los circuitos de radiocomunicación. Se usan mucho las jaulas de Faraday para evitar que las interferencias electromagnéticas afecten a determinados circuitos eléctricos. Y otro que hizo grandes aportes también fue Joseph Henry. Ellos demostraron de manera independiente, cada uno por su lado, que es posible crear una corriente eléctrica en un circuito, ya sea moviendo un imán cerca de él o variando la corriente eléctrica de algún circuito cercano. Ellos hicieron esos experimentos. Por ahí ya vamos también tomando en cuenta que el campo eléctrico tiene que ver también con el movimiento de cargas, bien, partículas en movimiento. Estas observaciones demuestran que una variación de un campo magnético puede crear a su vez un campo eléctrico. Por aquí ya viene otra conclusión importante, y es que el campo eléctrico y el campo magnético no son conceptos aislados, están estrechamente relacionados el uno con el otro. En un principio, hace muchos años atrás, se pensaban que eran dos temas completamente separados. Sin embargo, ellos demostraron que no es así. Y quien cerró el tema con un alcance sumamente importante para las telecomunicaciones fue Maxwell. De hecho, él a través de 4 ecuaciones demostró todo el principio de propagación de una onda electromagnética. Para las telecomunicaciones, las ecuaciones de Maxwell son vitales porque explican cómo en realidad se propaga una onda electromagnética por el espacio. Entonces, Maxwell demostró que lo contrario también es cierto, que un campo eléctrico que varía también genera un campo magnético. Por lo tanto, estos dos conceptos no son aislados, están estrechamente relacionados el uno con el otro. Bueno, vamos a definir qué es la fuerza magnética. Bien. Para hacerlo, bueno, hay una imagen ahí que ustedes pueden apreciar. La fuerza magnética tiende a representarse por líneas. ¿Bien? Entonces, cualquier carga eléctrica está rodeada siempre por un campo eléctrico. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Alrededor de una carga puntual se puede generar un campo eléctrico. Y además de contener un campo eléctrico, el espacio que rodea cualquier carga eléctrica en movimiento también contiene un campo magnético. Pero aquí viene un tema importante y deberían tomar nota de eso. Carga eléctrica en movimiento. Aquí es donde viene la primera diferencia, porque si yo tengo una carga puntual, positiva o negativa, lo que sea, a su alrededor esa carga genera siempre un campo eléctrico. Es decir, esté estática o en movimiento, puede generar a su alrededor un campo eléctrico.
pero de forma estática no genera campo magnético. Para que esa carga genere un campo magnético, la carga tiene que ponerse en movimiento. Bien, el campo eléctrico tiende a representarse con la letra E y con un símbolo de vector encima porque es una cantidad de naturaleza vectorial. El campo magnético lo vamos a representar a partir de ahora con la letra B mayúscula. Bien, y también con el símbolo de vector porque es una cantidad de naturaleza vectorial. Así que la letra B es utilizado para representar el campo magnético. La dirección de ese campo magnético en cualquier lugar es la dirección a la cual apunta la aguja de una brújula colocada en dicha posición. O sea, una forma de medir la dirección en la que apunta el campo magnético es utilizando una brújula. Lo que está indicado aquí en la figura son precisamente brújulas colocadas en diferentes puntos de estas líneas y para ir viendo cómo es que va cambiando la dirección del campo magnético. Bien, fíjense que tienden a representarse con líneas. En este caso lo que tenemos aquí es un imán y tiende a representarse con líneas que salen del polo norte y entran al polo sur, siempre. ¿Sí ven? Salen del polo norte, entran al polo sur. Y colocando brújulas en diferentes posiciones se puede ver cómo es que va cambiando la dirección del campo magnético. De esa manera está representado con flechitas la forma en que están dirigidos el vector de campo magnético. En conclusión, el campo magnético es una cantidad de naturaleza vectorial que además de tener magnitud tiene dirección. ¿Bien? Y de acuerdo a lo que está representado aquí en el imán, son líneas de campo magnéticos que tienden a representarse desde el polo norte hasta el polo sur. Bien, así que tiende a representarse a través de líneas de campo magnético. Bien, donde hay campo magnético o donde se genera un campo magnético, se produce a su vez una fuerza magnética. Es decir, que es posible definir un campo magnético en algún punto del espacio en función también de la fuerza magnética. De hecho, el campo magnético está directamente relacionado con la fuerza magnética, pero de una forma vectorial. Así que el campo magnético en algún punto del espacio se puede representar en función de la fuerza magnética que ejerce ese campo magnético sobre alguna partícula con un valor de carga Q. Y que además se mueve con una velocidad determinada, porque recuerden que aquí la partícula tiene que estar en movimiento. Por lo tanto, un factor importante a considerar es la velocidad de la partícula. Bien, entonces hay tres elementos aquí que se consideran para relacionar al campo magnético con la fuerza magnética. Primero, la velocidad con la que se mueve la partícula. Segundo, la fuerza magnética. Y tercero, la intensidad del campo magnético. Estos tres elementos, la fuerza magnética, la velocidad y el campo magnético son vectores. Los tres son vectores. Por lo tanto, la fuerza magnética es igual al valor de la carga Q, que es una cantidad escalar, por el producto entre el vector V, que es de velocidad, y el vector de campo magnético. ¿Quién me dice cómo se llama esto en análisis vectorial? Producto cruz. Producto cruz. Esto se llama producto cruz. ¿Y cómo se calcula el producto cruz entre dos vectores? Si yo tengo un vector A y tengo un vector B y quiero hacer el producto cruz entre estos dos vectores, ¿cómo se calcula eso? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sería módulo del primer vector multiplicado por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo interno que hay entre los dos vectores cuando esos dos vectores se encuentran en un mismo plano. Y ojo con esto, que esto es importante. El producto cruz entre dos vectores produce un tercer vector. Siempre produce un tercer vector. Por lo tanto, el producto cruz de esto aquí da como resultado un tercer vector. Desde el punto de vista modular, la magnitud de la fuerza magnética se puede calcular mediante esta expresión que está aquí, que sería el módulo de la carga Q. La carga Q no interviene en el producto vectorial, eso queda fuera. Bien, pero aquí se analiza el valor modular de la carga.
Después, el módulo del vector velocidad por el módulo del campo eléctrico por el seno del ángulo que hay entre los dos vectores, siempre y cuando, como ustedes pueden ver aquí, estos dos vectores se encuentren en un mismo plano. Se encuentren en un mismo plano. Aquí tenemos el vector velocidad y el vector B en un mismo plano. Bien, otra cosa importante. Como esto va a producir un tercer vector, que en este caso es el vector de fuerza magnética, como ustedes pueden ver aquí en la figura, el producto cruce entre este vector V y V y B produce este tercer vector. Para determinar la dirección de ese tercer vector hay que aplicar la regla de la mano derecha. ¿Alguna vez han aplicado la regla de la mano derecha? Sí. Bien. Hay varias formas de aplicar la regla de la mano derecha. Una forma sencilla es la siguiente. Coja su mano derecha, ponga ahí, coloque su mano derecha en forma abierta, apunte los 4 dedos de su mano hacia la dirección del vector B que está pintado en rojo aquí. Hágalo. Usted coge la mano derecha y apunta hacia la dirección del vector que está en rojo. Después hace un giro de aproximadamente 90 grados hacia apuntar los 4 dedos hacia el vector B que está en verde. ¿Ya lo hicieron? Y cierra la mano, cierra los 4 dedos, así como está mostrado en la figura. Y el pulgar es quien le va a dar la dirección del vector resultante, que en este caso es el vector de fuerza magnética. En este caso el vector resultante es el vector azul, que está, o en celeste, que está ahí como fuerza magnética. De esa manera se calcula el producto. Esta regla se aplica igual al producto cruce entre dos vectores. Y se aplica también para calcular la dirección del vector de fuerza magnética. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Bien, ¿qué diferencia existe entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética? ¿Ya alguien identificó alguna? ¿Alguien identificó alguna? Que la una es en cargas puntuales y la otra en movimiento. Exacto. La fuerza eléctrica se produce sobre cargas puntuales, independientemente que estén estáticos o en movimiento. En cambio, para que se produzca fuerza magnética, las partículas tienen que estar en movimiento. Bien, las partículas tienen que estar en movimiento, por eso hay un vector de velocidad involucrado. Otra diferencia importante es que el vector de fuerza eléctrica actúa en la misma dirección del campo eléctrico. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Recuerden que el campo eléctrico apunta en la misma dirección de la fuerza eléctrica, porque esto era fuerza eléctrica sobre el valor de la carga, ¿no es cierto? Es decir, que el campo eléctrico va a adoptar la misma dirección de la fuerza eléctrica. En cambio, aquí no. ¿Qué dirección tiene la fuerza magnética con relación al campo magnético? Perpendicular. Perpendicular. Si usted regresa aquí a la figura anterior, ve que la dirección no es la misma dirección. Ven. Aquí miren para dónde apunta la fuerza magnética, miren dónde apunta la fuerza, el campo magnético. Son direcciones perpendiculares. Entonces ya por ahí tienen dos diferencias importantes. Esto es importante saberlo porque no tienen el mismo tratamiento la fuerza magnética que la fuerza eléctrica, aunque estén relacionadas entre sí. Bien. Entonces la fuerza magnética está asociada con un campo magnético estable, bien, y si es estable no efectúa ningún trabajo cuando se desplaza una partícula, debido a que la fuerza es perpendicular al desplazamiento. El campo magnético tiende a darse en valores de, la unidad de medida básica es el Tesla. Bien, la unidad de medida básica para campo magnético aprobada por el Sistema Internacional de Unidades es el Tesla, que es igual a 1 Newton sobre Coulomb por metro sobre segundo.
Porque fíjense que ahí también están involucradas la unidad de carga y la unidad de velocidad. Por lo tanto, un Tesla equivale a un Newton sobre Coulomb por metro sobre segundo. Bien. Así que vayan anotando ahí las unidades en que se va a dar el campo magnético. Vamos a revisar este ejemplo. Este es un ejemplo simple, bastante simple. De hecho, tienen unos 2 o 3 ejercicios ahí que tienen que hacer en la tarea sobre algunas como esto, que son posiblemente ejercicios simples que podrían ocasionalmente tomarse en cuenta para una prueba. Dice, un electrón en un cinescopio de una televisión se mueve hacia el frente del cinescopio con una rapidez de 0.8 por 10 a las 6 metros sobre segundo, a lo largo del eje X como se muestra en la figura. Rodeando el cuello del tubo hay unas bobinas de alambres que crean un campo magnético de 0.025 Tesla de magnitud, dirigidos en un ángulo de 60 grados con el eje X, y se encuentran en el plano XY. Calcule la fuerza magnética sobre el electrón. Miren, esto es un tema interesante y es un caso de aplicación real, aunque estos tubos de pantalla ya no se utilizan porque la tecnología revolucionó por completo la televisión y hoy se dispone prácticamente de pantallas planas de tipo LED o LCD. Pero hasta hace algunos años se usaban estos tubos de pantalla. No sé si a alguno todavía le quede alguno por ahí por la casa como una reliquia histórica. ¿Le tienen alguno todavía por la casa? Como reliquia nomás dije. Algunos todavía pueden funcionar por ahí. Seguro alguien tiene todavía uno que le funciona por ahí, lo tienen. Sí, lo tienen por ahí para casos de emergencia o para el patio, no sé, la cocina. Entonces, todavía hay por ahí. Estos se llamaban tubos bueno, se le llamaba popularmente tubos de pantalla, aunque en realidad es una válvula al vacío. ¿Ok? Es posiblemente la única válvula al vacío que se mantiene funcionando hoy por hoy. Ustedes saben que los primeros dispositivos semiconductores que se crearon no fueron los transistores, fueron las válvulas al vacío. En realidad, la única válvula al vacío que todavía podría quedar funcionando hoy por hoy es precisamente un tubo de pantalla común. ¿Qué es lo que tiene esto? Aquí en esta parte de aquí tiene un cátodo que es producto de un elemento calefactor que es igual semejante a lo que tiene una bombilla eléctrica, tiene un elemento calefactor de tungsteno que calienta el cátodo y produce emisión de electrones. Esos electrones se empiezan a mover con una determinada velocidad, es una partícula cargada que se mueve con una determinada velocidad. Hay diferentes rejillas aceleradoras que tiene esto. Una que se le aplica más o menos alrededor de 500 voltios y aquí al final tiene una rejilla aceleradora final que se aplica aquí con una especie de ventosa. Ustedes tal vez lo hayan visto. Y va a un dispositivo transformador elevador que se denomina flyback. Esto no tiene nada que ver con el ejercicio, pero se lo estoy dando yo como información adicional, cultura general. Bien, este transformador elevador con una cadena de diodos rectificadores produce aquí una tensión de 25.000 voltios. ...25 kilovoltios para la televisión a color, 13,5 kilovoltios para la televisión en blanco y negro, que ya no se usa ni remotamente. Pero por eso le estoy poniendo el ejemplo de la televisión a color. 25.000 kilovoltios. Es el último ánodo acelerador para darle la velocidad necesaria para que la partícula impacte aquí sobre una superficie cubierta de un material fosforescente que tiene 3 píxeles de 3 partículas de fósforo por cada píxel, rojo, verde y azul, que son los 3 colores primarios para la televisión a color. Entonces ellos impactan aquí con una velocidad determinada. Hay un campo magnético que se genera aquí, porque aquí hay algo que no está mostrado aquí, pero esto lleva aquí un transformador en forma de anillo. Tiene aquí un transformador que se denomina popularmente jockey,
pero en realidad eso son bobinas de deflexión magnética, que es para ir desviando el rayo de electrones, desviándolo alrededor de toda la pantalla, o sea, a lo largo de toda la pantalla. Ese es precisamente el que está generando el vector de campo magnético. Entonces, en conclusión, en el punto donde incide aquí la partícula se genera tres vectores. Un vector de campo magnético producido por la bobina de deflexión magnética, el vector de velocidad producido por la aceleración que se le da a la partícula cargada, y si aplicamos aquí la regla de la mano derecha, observen que tenemos un vector de campo magnético, o mejor dicho, de fuerza magnética aplicada en la dirección hacia abajo. Perpendicular aquí, con ángulo de 90 grados, con el vector de campo magnético. Bien. Y estos dos vectores, velocidad y campo magnético, también forman un ángulo determinado, que en este caso es de 60 grados, de acuerdo a lo que dice las características del ejercicio. Por lo tanto, la fuerza magnética aquí es igual al módulo de la carga por el módulo de la velocidad de la partícula por el módulo del vector de campo magnético por el seno del ángulo interno entre los dos vectores. Si sustituimos, que es un problema básicamente de sustitución, nos da 2,8 por 10 a la menos 14 newton. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Inge. Bien, fácil, ¿no? Bien, eso puede ser un ejercicio sin problema fácil. Hay algunos así. Claro, aquí se puede complicar un poquito más. De hecho, hay unos ejercicios en el libro que se les va a complicar por el hecho de que no les dan la velocidad de esa forma, de manera modular, ni el vector de campo magnético de manera modular, sino que le dan como vectores. ¿Qué pasa si yo les ofrezco la velocidad como un vector y el campo magnético como un vector? ¿Qué tendrían que hacer ustedes ahí? Hallar el módulo. Hallar el módulo. Pero primero tiene que hacer ¿qué? Si te lo doy, si esto te lo expreso como un vector en y en j y esto como otro vector en y y en j, ¿qué tendrían que hacer ustedes ahí? Primero. Ubicarlo en el plano. No, lo que tienen que hacer es el producto vectorial entre estos dos vectores. Hay un ejercicio ahí por ahí en el deber que van a tener que hacer el producto vectorial entre dos vectores. ¿Saben hallar el producto vectorial entre dos vectores? Sí. Sí lo han hecho, ¿sí? Con matrices. ¿Sí o no? Bueno, No, si no, yo les voy a poner... ¿Ah? Sí. Con una matriz. Esto se coge una matriz, se colocan los vectores I, unitario I, J y K. I, J y K. Luego colocas aquí los elementos del vector B, por ejemplo, B sub I, B sub J y B sub K. Y luego coloca los del otro vector B, B sub I, B sub J y B sub K. Entonces, hay que trabajar esto por desarrollo por menores, que sería escoger una fila, una columna al azar, e ir desarrollando este determinante, que es de 3 por 3, en 3 determinantes de 2 por 2. Yo les voy a hacer un ejercicio de esto en la clase grabada, para que les quede ahí. Bien, no es nada difícil. Es lo mismo que esto aquí, pero solo que aquí le están dando los valores modulares, tanto de la velocidad como del campo magnético, pero les pueden dar como vectores. De hecho, hay un ejercicio ahí en el deber que les dan como vectores. Primero tienen que ejecutar el campo magnético, encontrar el vector resultante, y a ese vector resultante le pueden hallar el módulo para después multiplicarlo por el valor de la carga y el seno del ángulo. Les voy a hacer un ejercicio de eso demostrativo en la clase grabada. Sí, por favor, Inge. Y ahí les va a quedar para que se fijen cómo hacerlo. Incluso les voy a enseñar a hacer el producto cruz. Ok, entonces, este es otro experimento interesante. ¿Qué es esto aquí?
un conductor eléctrico, un alambre que se coloca dentro de un campo magnético. ¿Quién genera el campo magnético? Un imán. Un imán. Entonces, miren, aquí en la primera figura se ve que el conductor eléctrico se coloca dentro del campo de acción de un campo magnético aquí. ¿Ok? De forma tal que miren cómo está apuntando aquí las líneas del campo magnético hacia adentro de la pantalla. Por eso se tienden a representar de esta forma. Bien, cuando usted vea un campo magnético representado por cruces, lo que está indicando es que la dirección del campo eléctrico es entrando hacia la pantalla. Usted está viendo ahí un campo magnético entrando hacia su pantalla. Si lo ve representado con puntitos, porque se puede dar también, lo que indica es que es un campo magnético saliendo de la pantalla, como si estuviera dirigiéndose hacia usted, saliendo de la pantalla dirigido hacia usted. En este caso, por la dirección que están mostrando aquí las líneas, el campo eléctrico está entrando hacia la pantalla. Entonces lo que tenemos aquí es una representación plana de cómo está actuando el campo magnético sobre el conductor eléctrico. En el primer caso, no se hace circular una corriente sobre el conductor, la corriente es cero. ¿Qué pasaría ahí? Si la corriente es cero, ¿qué pasa? Dígame. ¿No hay campo? Campo sí hay. Esto es el campo. Lo que no hay es que... ¿Consumo? No, lo que no hay es fuerza magnética. ¿Fuerza magnética? Esto es lo que no hay. Campo sí hay, porque el campo lo está generando el imán. No hay corriente y por lo tanto no se genera fuerza magnética. ¿Por qué no se genera fuerza magnética? Porque no hay movimiento. Porque no hay movimiento. ¿Movimiento de quién? De las partículas cargadas. ¿Quién serían las partículas cargadas aquí? Los electrones. Entonces, como no hay movimiento de electrones a través del conductor, no se produce fuerza magnética. Y observen que el alambre se mantiene recto. Sin embargo, después que se hace pasar una corriente eléctrica en una determinada dirección, el alambre se deforma. ¿Por qué se deforma el alambre? Esto es un experimento que se puede hacer, señores. Y de hecho, la figura que está mostrada ahí es en base a un experimento real. ¿Por qué se deformó el alambre? Díganme. ¿Por qué creen ustedes que se deformó el alambre? ¿Porque las cargas son diferentes? No, se está deformando el alambre porque aparece una fuerza que empuja el alambre hacia acá. ¿Qué fuerza? ¿Cómo se llama esa fuerza? Magnética. Fuerza magnética. Fuerza magnética. Y miren, solamente viendo cómo se deforma el alambre se sabe en qué dirección está actuando la fuerza, de acuerdo al sentido de la corriente. El sentido de la corriente es el mismo sentido en que se mueven los electrones, por lo tanto sería el sentido de la velocidad, del vector velocidad. Y ahora observen que el alambre se deforma, pero para el otro lado. ¿Por qué se deforma para el otro lado? Porque cambió el sentido de la corriente. Pues está actuando al otro lado. Exacto, cambió el sentido de la corriente. El vector ahora de velocidad tiene otra dirección. Y si usted aplica la regla de la mano derecha, va a ver que le va a producir esa corriente, esa fuerza, mejor dicho, hacia esa dirección. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este ejemplo aquí? ¿Cuál es el resumen de todo esto? Que cuando un alambre que transporta una corriente eléctrica experimenta una fuerza magnética, todo alambre que transporta una corriente eléctrica experimenta una fuerza magnética. Si ese alambre se coloca dentro de un campo magnético. Y la corriente es un conjunto de muchas partículas cargadas en movimiento. Si hay corriente es porque hay partículas en movimiento. Y si se coloca el alambre cerca de un campo magnético, se va a producir una fuerza magnética. Entonces esa fuerza resultante ejercida por el campo sobre el alambre es la suma vectorial de las fuerzas individuales ejercidas sobre todas las partículas con carga que conforman la corriente. O sea, sobre cada partícula hay una fuerza. La suma de todas esas fuerzas que se generan sobre cada una de las partículas cargadas
produce esa fuerza total, que a la final es la que desvía el alambre en alguna dirección. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a analizar este ejercicio aquí que está interesante también. Esto es lo que pasa cuando por un conductor eléctrico circula una corriente eléctrica. Lo que tenemos aquí es una partícula cargada. Vamos a suponer aquí bueno, no es un electrón porque está con carga positiva, pero es una partícula cargada que se mueve a lo largo del alambre. Esto es un alambre de cobre por el cual circula una partícula cargada. Aquí hay aspectos importantes, por ejemplo, la sección transversal del conductor nos interesa aquí, porque de acuerdo a eso se establece el volumen y la cantidad de partículas que se pueden mover a través de ese conductor. Lo otro que nos interesa aquí es el campo magnético asociado o sobre el cual está inmerso el alambre. Observen que el campo magnético está representado por estas crucecitas verdes que están por encima y por debajo. El hecho de que esté con cruces indica que está entrando hacia la dirección de la pantalla, hacia el interior de la pantalla. Aplicando la regla de la mano derecha, si usted coloca ahí los 4 dedos hacia el vector que está en rojo y después gira los 4 dedos hacia adentro de la pantalla, va a ver que el vector de fuerza magnética se va a producir hacia arriba, aplicando la regla de la mano derecha. El conductor tiene una longitud determinada, una longitud L, ¿ok? Entonces, la fuerza magnética que se ejerce sobre una carga Q, en este caso ese que está mostrado ahí, que está en movimiento, y que además se mueve con una velocidad determinada, a esta velocidad se le denomina usualmente en la física velocidad de arrastre o velocidad de deriva. Cualquiera de los dos términos sirve aquí. En algunos libros le llaman velocidad de deriva y en otros le llaman velocidad de arrastre. Es la velocidad con que se mueve esa partícula cargada a lo largo del conductor. Entonces, esto ya lo vimos. Bien, la fuerza que se ejerce es el producto de la carga Q por esa velocidad de arrastre multiplicado por el vector de campo magnético. Como esos vectores son perpendiculares entre sí, esto está asociado con un producto cruz. Para encontrar la fuerza total, porque esta fuerza que estoy mostrando aquí es solo exclusiva para esa partícula que está ahí, pero no se va a mover una sola partícula, sino que se van a mover n número de partículas por ese conductor. Si yo quiero saber el aporte total de fuerza magnética, habría que ver cuál es, sumar todos los aportes individuales de todas las partículas. Es decir, igual que esta puede haber otra partícula por aquí, otra por aquí, otra por aquí, y n número de partículas que se mueven a través de ese conductor. Es decir, que pueden haber muchas. Y por lo tanto, yo si quiero saber cuál es el aporte total de fuerza magnética que se genera aquí, tendría que hacer una sumatoria. Una sumatoria en términos matemáticos se hace con una integral, ¿ok? Que ya lo vamos a ver. De todas formas, el aporte, o sea, como el aporte de fuerza magnética tiene que ver no solamente con esa partícula, sino con todo el número de partículas que están dentro de ese conductor. Por lo tanto, sería esto mismo que está aquí, Q por el producto cruz de B cruz B, multiplicado por esto de aquí. ¿De dónde sale esto de aquí? De analizar el número de partículas que habría en esta sección de conductor. Para eso necesitamos saber el volumen de ese conductor. Habría que tratarlo como un cilindro. Este conductor habría que tratarlo como un cilindro. Por lo tanto, el volumen del segmento es el área por la longitud, el área de la sección transversal por la longitud del conductor. El número de cargas en ese segmento es igual a n por A por L, es decir, donde n es el número de partículas, A es el área de la sección transversal y L es la longitud del conductor. Y n es el número de cargas por unidad de volumen. Si sustituimos todo eso aquí, nos queda Q por el producto cruz del vector velocidad con el vector de campo magnético por n, que es el número de partículas cargadas, por el área de la sección transversal y por la longitud del conductor. Luego, se puede aplicar
una integral que ya la vamos a ver aquí abajo para revisar, para calcular todos los aportes de campo magnético a través de un conductor. Si observamos la figura de abajo, podemos ver que también lo podemos hacer con un conductor. Aquí lo que pasa es que el conductor tiene una forma definida con una longitud definida. ¿Qué pasa si el conductor tiene esta forma que está aquí abajo? Entonces, la corriente en el alambre, la intensidad de la corriente en el alambre desde el punto de vista de la física sería igual al número de partículas cargadas que pasan por el alambre, por el valor de la carga de cada una de esas partículas, por la velocidad con la que se mueven esas partículas y por el área de la sección transversal del alambre. Esto que está aquí, señores, es la intensidad de corriente a través de un conductor eléctrico desde el punto de vista de la física. Esto en circuitos eléctricos no se maneja así, ni en electrónica tampoco. Ustedes la ven como, sí, por un conductor circula 3 amperes. Ok. ¿Y a qué equivalen esos 3 amperes? Bueno, hay que tomar en cuenta el calibre del conductor. Ahí es donde interviene la sección, el área de la sección transversal del conductor. Hay que ver qué carga tienen esas partículas cargadas, que pueden ser electrones. Hay que ver con qué velocidad se mueven y cuánto es el número de partículas por unidad de volumen que hay por la sección transversal. Todo eso me va a dar a mí la intensidad de corriente a través del conductor. Bien. Entonces, si esto lo sustituyo en la fórmula anterior, bien, o agrupo, mejor dicho, N, Q, de la fórmula anterior, agrupo estos 3 factores y lo multiplico por el área, me va a dar la corriente. Significa que la fórmula anterior se puede cambiar por esto que está aquí. ¿Ven? Voy a regresarme para que lo vean. Observen que aquí tenía Q, el vector velocidad, porque sería el módulo de B por el módulo del vector de campo magnético, por el seno del ángulo, por N, por A, por L. ¿Ok? Entonces, si yo regreso acá y agrupo N, Q, B y A, eso me da la intensidad de corriente eléctrica. Entonces yo puedo simplificar la fórmula diciendo que la fuerza magnética a través de un conductor por el cual circula una corriente es igual a la intensidad de la corriente por el producto cruz entre un vector L y un vector B. ¿Qué cosa es el vector L ahora? Es un vector que apunta en la dirección de la corriente y que tiene una magnitud igual a la longitud del segmento. Es decir, su módulo es la longitud del segmento. Se representa de forma vectorial porque es un vector que tiene la dirección en la que se mueve la corriente eléctrica. El módulo de ese vector sería la longitud del segmento. Igual, el módulo de este vector sería la magnitud del campo magnético. Entonces, muy fácilmente puedo relacionar la fuerza magnética con la corriente, la longitud del conductor y la intensidad del campo magnético. En el otro caso, del alambre curvo que estaba debajo, bien, y que no tiene una forma definida, pues entonces yo lo que puedo hacer es coger una pequeña sección de ese alambre. Ustedes vieron que el alambre era así. Usted puede coger una pequeñita sección de ese alambre y analizar qué pasa con esto. Esto tiene una pequeña longitud aquí que le vamos a llamar ds. Un pequeño desplazamiento infinitesimal en ese alambre, que no es otra cosa que una pequeña porción de ese alambre. Una pequeña porción. Yo lo que voy a analizar qué pasa con esa pequeña porción primero. Entonces la fuerza magnética ejercida sobre esa pequeña porción de alambre se calcula con la misma fórmula que vieron anteriormente, aquí arriba. La intensidad de la corriente por el tamaño de esa pequeña porción, ¿bien? O mejor dicho, por el producto cruz de esa pequeña porción de alambre o esa pequeña longitud de alambre por la intensidad del campo magnético. Esto me daría a mí la fuerza magnética, pero solo de este pedacito de aquí nada más. Y el alambre tiene muchos pedacitos de eso. Hay que sumarlos todos. Entonces, para encontrar la fuerza magnética total, habría que sumar todos los aportes de los muchos pedacitos que se pueden formar ahí. ¿Cómo se consigue eso? Eso desde el punto de vista de la matemática se consigue, esa sumatoria se consigue con una integral de línea. ¿Entre dónde a dónde? Entre 2 puntos.
Si aquí tengo un punto A y aquí tengo un punto B, entonces si yo calculo la integral de estos aportes de fuerza magnética, tendría la fuerza magnética total ejercida sobre ese alambre que está ahí. ¿Ok? No se preocupen por las integrales, que yo no les voy a poner a calcular esas integrales, aunque sí se puede, ¿bien? Porque es fácil calcular integrales. Pero lo que me interesa aquí es la interpretación de esto, básicamente. ¿Bien? La interpretación de momento. Aquí hay un ejemplo con respecto a esto, ¿no? Se quiere calcular, aquí lo que tenemos es un alambre doblado en forma semicircular, donde hay una parte recta y una parte curva. ¿Ven? Se quiere determinar, dice, un alambre doblado en un semicírculo de radio R forma un circuito cerrado y transporta una corriente I. El alambre yace en el plano XY y un campo magnético uniforme se dirige a lo largo del eje Y positivo, como está mostrado ahí hacia arriba con las líneas verdes. Entonces, encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza magnética que actúa sobre la porción recta del alambre y sobre la porción curva del alambre. ¿De dónde a dónde se extiende la parte recta del alambre aquí? ¿Quién me dice? Si esto es una semicircunferencia, vamos a suponer que completemos aquí la circunferencia. ¿De dónde a dónde se extiende la sección recta del alambre? El valor del diámetro. Del diámetro, pero y en términos angulares, ¿desde 0 grados hasta cuánto? 180. 180, ¿no? O en términos longitudinales, se extiende aquí de dónde a dónde. Esto es el radio y esto de aquí también es el radio. Es decir, el diámetro, como me dijeron ahí hace un rato. Es correcto, lo del diámetro. Entonces se extiende. Se extiende hasta el diámetro, que sería 2 veces el radio, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Ya. Entonces, fíjense lo que ocurre aquí. Dice, para la porción recta del alambre, se tiene que usted va a calcular la suma de un desplazamiento, del producto cruzo entre un desplazamiento de S por un vector B. ¿Qué es el desplazamiento B de S? Es una pequeña porción del alambre que usted va a coger de aquí. Esto es un pequeño DS, o sea, es una pequeña longitud de todo ese, de esa parte recta del alambre. Si esto se puede dividir en muchos pequeños pedazos de S, la suma de todo ello me va a dar la longitud total de esa parte recta. Eso se consigue con una integral. Por lo tanto, esto sería I, la corriente es constante, por lo tanto puede salir fuera de la integral, no necesita que esté dentro de la integral. Sería I por la integral desde A hasta B de ds por el producto cruz de ds con el vector de campo magnético. ¿Ok? Por lo tanto, los límites de la integral serían desde 0 hasta 2R, desde el punto de vista longitudinal. Sería 2R porque es el diámetro. Tomando como un punto de referencia como 0, el otro extremo sería 2R. Todo esto equivale a la longitud de la lámpara. Y en este caso se lo tengo que aplicar al producto entre B y DS. Bien. Si el campo magnético es uniforme, también puede salir fuera de la integral. Por lo tanto, sería nada más que sumar todos los aportes de DS, que en este caso sería 2 veces el radio, que es la longitud del alambre en la parte recta. En conclusión, lo único que nos interesa es la longitud del alambre aquí, 2 veces el radio. No hay que hacer ninguna suma porque sería equivalente a la longitud de la parte recta del alambre, que en este caso es igual a 2 veces el radio. Bien, bueno, vamos a dejarlo ahí porque se acabó el tiempo. Después les voy a terminar de explicar esto en la clase grabada y vamos a hacer unos ejercicios más. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Una pregunta adicional? ¿No? Tu micrófono, por favor, compañera. Bueno, si no hay pregunta adicional, vamos a dar por concluida la clase
igual como siempre hemos hecho, quedaría pendiente la clase grabada donde terminamos lo que falte aquí y además unos ejercicios clásicos típicos, bien, para que ustedes puedan hacer ese deber sin ningún problema. ¿Ok? Ingeniero, disculpe, yo no pude contestar al principio porque estaba Morales. mi internet full inestable, Morales. Ya te pongo. Carlos Morales. Ya. Ajá. Muy amable, gracias. Listo. Dije, buenas tardes, una preguntita. Dígame. En relación al examen final que ya se acerca, el cuestionario para estudiar, ¿no será que nos puede ayudar para seguir estudiando? Porque sí se nos va a acumular full el estudio. Ya, el de estadística creo que sí está en la plataforma. Te voy a poner el otro que incluye la parte esta de... ¿El de física. estadística es el mismo del primer examen? Sí, ese se mantiene, porque ahí está todo lo de estadística. Ahora, lo que te tengo que agregar es el de física, que me Una parece que está en la preguntita, semana más o 16. menos, ¿cuántos ejercicios serían? Tanto de Apágale y vuelve a prender. Mira, lo que tengo entendido hasta el momento de una reunión que tuvimos, creo que son 2 ejercicios prácticos. Ustedes van a tener igual 2 partes, una parte teórica y una parte práctica. Todo eso va a ser el mismo día, en el sábado. Vamos a tener 2 horas para el examen. Entonces creo que son 10 preguntas teóricas y 2 ejercicios prácticos, pero que involucran prácticamente todo. Lo más probable es que sea un ejercicio de estadística y un ejercicio de física. Señora, por favor, el micrófono. Ya, Es entonces... lo que tengo entendido hasta el momento. No se olvide entonces para ver si nos sube ya el cuestionario de física y el otro que tenemos ya nos tocará del mismo estudiar. Pero es bastantísimo. Sí. El de estadística está allá. El de física que voy a revisar porque debe estar en la semana 15 o la 16. Como están ocultas, a lo mejor ustedes no lo ven, pero debe estar por ahí. Ok, muchas gracias. Ya lo voy a revisar. Ok, gracias y nos vemos la siguiente semana, ¿no? Inge, disculpe que le moleste. Llega un poquito atrasado, ¿será que me puede correr la lista? Jonathan Torres de la... Por favor. Ok, listo, Inge, gracias. Inge, disculpe. Igual Jonathan Ventimilla llegué un poco atrasado. ¿Ventimilla? Sí. Ya. Muy amable, gracias. Inge, en lo que es el cuestionario de estadística, ¿van a ser las mismas preguntas o similares? No, ese cuestionario es para que usted se prepare, pero todo es muy similar a lo que está en el cuestionario. No va a haber muchas cosas diferentes. Ahí lo más importante son las distribuciones de probabilidad. ¿Bien? Las distribuciones de probabilidad es la cuestión más importante y la parte de descripción de datos, gráficos. Entonces, hay que buscar un problema donde se involucre la mayor parte de cosas que hemos visto de estadística. Lo más probable es que sea un problema, resolución de un caso de estadística y una resolución de un caso de física con varias cosas. Y después viene la otra parte que son las preguntas teóricas, que ahí sí va de todo. En el de estadística hay como 100 preguntas por ahí. Ya les voy a activar el de física también. Bien. Inge, gracias. Bueno, hasta luego. Listo, Inge, gracias. Que pasen bien, cuídense.